hermanos, nuestro tema de hoy va a ser también sumamente importante y es el Espíritu Santo en la vida de Jesús y del cristiano. Partimos de esta afirmación del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Porque ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para vivir en el temor, sino un espíritu de hijos que los hace exclamar: Abba, Padre. Cada vez que nosotros nos persignamos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si la señal de la cruz es como la cédula de identidad del cristiano, el cristiano lo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo cuando rezamos el Gloria, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, bastan esas afirmaciones para decir que nosotros conocemos al Espíritu Santo y le damos un lugar en nuestra vida. Yo pienso que esto no es suficiente, porque en la vida cristiana lo más importante no es tener una verdad teórica, sino una experiencia de nuestra fe. Por consiguiente, no basta creer en el Espíritu Santo, sino darle al Espíritu Santo la importancia, el lugar que tiene en nuestra vida. Y esta experiencia del Espíritu Santo, como todas las experiencias de nuestra fe, no se dan una vez para siempre, sino es una experiencia que se va repitiendo y que va creciendo en nosotros, dándonos la madurez de la vida cristiana. Porque recordemos esto: Jesús no ha venido para darnos un código de leyes. Cristo ha venido para darnos el don del Espíritu Santo. Él nos ha compartido su Espíritu, que en nosotros es principio, luz y fuerza interior, que ilumina, guía e impulsa toda nuestra vida, para que con el Espíritu de Jesús nosotros seamos verdaderos discípulos suyos y vivamos una vida de fe y de amor en Dios nuestro Padre. Y lo primero que nos fijamos es el Espíritu Santo en la vida de Jesús. En el seno de la Trinidad, el Espíritu Santo es el abrazo, el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. El Padre engendra al Hijo en el amor. El Hijo expresa toda su gratitud hacia el Padre en el amor. Las tres divinas personas son un solo Dios en el amor, que es el Espíritu Santo. Ahora, en la vida humana del Hijo de Dios, el Espíritu Santo es aquel que realiza el misterio de la encarnación. Las palabras del ángel a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Hijo que nacerá de ti será santo, será llamado Hijo de Dios. En ese misterio por el cual el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace de Jesús el Hijo del Padre. Pero en los Evangelios encontramos otra
participación del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Y es en el momento del bautismo. Dice San Lucas: salido del agua donde ha sido bautizado por Juan, mientras estaba en oración, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó y se posó sobre Jesús en forma de paloma. Podríamos preguntarnos por qué esa nueva efusión del Espíritu en Jesús, si ya lo había recibido en la encarnación. Es que el momento del bautismo marca un hito, una novedad en la vida de Jesús. Empieza ahora su misión. Y si desde la encarnación el Espíritu Santo santifica la santa humanidad de Jesús, ahora lo capacita para la misión que inicia. Esto nos explica por qué también en la vida cristiana nosotros recibimos el Espíritu Santo en diferentes momentos. Es el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios en el bautismo, pero es Él que nos fortalece nuevamente en la confirmación, para que ahora no seamos simplemente hijos de Dios, sino testigos de Dios y de la verdad del Evangelio. Lo recibimos nuevamente en el sacerdocio, en el orden episcopal, porque en ese momento el hombre asume la misión de vivir el sacerdocio de Cristo en favor de sus hermanos. Lo reciben los esposos también en el sacramento del matrimonio, para formar ahora una iglesia de tamaño familiar. Ahora bien, ¿a dónde el Espíritu Santo lleva a Jesús para realizar su misión? Primero, lo lleva al desierto, para esa experiencia profunda de Dios y para que con la fuerza del Espíritu rechace las tentaciones del demonio y asuma como guía, como modelo para su vida, como proyecto, la voluntad del Padre. Lo impulsa a Galilea, la Galilea de los paganos, donde Jesús desarrollará la mayor parte de su misión. Lo acompaña en el anuncio de la verdad, el que es el espíritu de sabiduría, y con su fuerza lo llevará a realizar las obras del Padre. Pero el Espíritu Santo también fortalece la santa humanidad de Jesús en la pasión. Se entregó al Padre, dice la carta a los Hebreos, y se ofreció como víctima por el Espíritu Santo, que es el espíritu de la resurrección de Jesús. Podemos decir, toda la vida de Jesús es una vida guiada, impulsada, fortalecida por el Espíritu Santo. Ahora, Jesús no ha recibido el Espíritu solo para Él, lo ha recibido para donarlo. Y por eso lo promete a los apóstoles, especialmente ya en el discurso de despedida. Es mejor que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Pero cuando yo me haya ido, se los enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que los guiará a la verdad completa. Jesús había enseñado a los apóstoles la verdad del Evangelio, pero no era mucho lo que aquellos pobres hombres habían entendido, y sobre todo no habían entendido para nada el anuncio de la pasión del Señor. Será cuando descienda sobre ellos el Espíritu de la verdad que los capacitará para anunciar el Evangelio. Y no solo anunciarlo, sino dar testimonio por medio de su vida,
de su entrega, de su capacidad de afrontar las tentaciones, darán testimonio de Jesús como el Salvador. El don del Espíritu no fue solo para los primeros discípulos de Jesús, sino es el don de Cristo para todo aquel que cree en Él. La vida cristiana es por consiguiente vida en el Espíritu. Al igual que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, al igual que Jesús y los discípulos fueron transformados por el Espíritu Santo para que anunciaran el mensaje del Padre, así también la vida cristiana nace del Espíritu y se desarrolla en la fidelidad al Espíritu. Y hay una pregunta importante. ¿Qué es lo que nos da a nosotros el Espíritu Santo? Porque, naturalmente, si el don del Espíritu es algo marginal o secundario, en nosotros entonces el Espíritu Santo no importa que no ocupe una gran importancia en nuestra vida. Pero si Él es necesario para la vida cristiana, entonces es necesario que le demos el espacio. El Espíritu Santo nos da la experiencia de Dios Padre, que es lo fundamental de la vida cristiana. No han recibido un espíritu de esclavos para vivir en el temor de Dios, sino han recibido el espíritu de hijos que los hace exclamar: Abba, Padre. Pablo, el fariseo, conocía a Dios, pero conocía al Dios amo, al Dios exigente, al Dios al que debía cumplirle todos los mandamientos. Era una especie de esclavitud. Su conversión le hizo un cambio fundamental. Toda la vida cristiana es gracia, toda vida cristiana es amor, toda la vida cristiana es la consecuencia de haber sido alcanzado por el amor de Dios. Quisiera insistir en esto. ¿Cuál es nuestra experiencia profunda de Dios? No me refiero a la idea. Bueno, todos nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre. Todos nosotros lo invocamos con este nombre. Pero en realidad sentimos a Dios como Padre. Es esa cercanía de un amor que me transciende. Es el Padre el que se preocupa de mí. Y la prueba de que me ama es la prueba máxima. Me ha dado a su Hijo único. Recuerden las palabras de la primera carta de San Juan. No hemos sido nosotros los que hemos amado a Dios primero. Primero Él nos amó. Y la prueba es que nos dio a su Hijo único. Nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios nos tiene. Esa es la experiencia que el Espíritu Santo te produce. Y a partir de esa experiencia entonces viene el cariño, el agradecimiento a Dios, la confianza plena en Él, el confiar también en su misericordia, el saber que nada de nuestra vida podrá disminuir el amor de nuestro Padre Dios. Ahora, si yo vivo la experiencia de Dios Padre, también mi diálogo con Él será un diálogo filial. De nuevo, San Pablo nos dice en la misma carta a los romanos: nosotros muchas veces no sabemos orar y no sabemos tampoco qué es lo más importante que debamos pedirle a Dios. Pero el Espíritu Santo que ora en nosotros lo hace de acuerdo al corazón del Padre. Por consiguiente, hace que nuestra oración sea aceptada por el Padre, porque nace del Espíritu de amor. Hay una segunda cosa que quiero subrayar. El Espíritu Santo
nos da lo que Pablo llama el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Noten que en la Biblia la palabra conocer, conocimiento, no se refiere tanto a un acto intelectual, sino a un acto vivencial. Por eso podríamos traducir las palabras de Pablo, que el Espíritu Santo nos hace enamorarnos de Jesús, ¿no? Es un conocimiento vivencial, experiencial, ¿no? Vean, hermanos, nosotros podemos tener un conocimiento histórico, científico de Jesús. Conocemos el lugar donde nació, el tiempo, la cultura, el mundo judío, el mundo romano. Podemos saber cuándo murió, cómo murió. Todo eso está bien, está bien. Uno que ama a Cristo quiere conocer lo más que pueda de Cristo. Y ahí está el conocimiento que podemos llamar teológico de Jesús. Pero eso no basta. Eso no basta. Ese conocimiento teórico de Jesús, las verdades sobre Jesús, el Espíritu Santo hace que se transforme en una relación de amor. Y en esa relación de amor, entonces yo gozo con la persona de Jesús. Yo busco la intimidad con Él. Y lo que nos dice Pablo, para mí Jesús llega a ser mi Señor. Porque yo lo acepto como el centro de mi vida. Quiero consagrarle mi vida a Él. Quiero que Él sea el modelo y la fuente de mi vida cristiana. Ese es el conocimiento que nos viene del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta entonces esa luz del Espíritu que nos lleva a amar a Jesús? No, yo pienso la experiencia de los santos. Bueno, partemos de Pablo. Para Pablo, ¿quién es Jesús? No, Cristo es la vida de Pablo. No, para mí, Cristo es mi vida. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. La vida que vivo al presente la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No, y todos los santos han vivido una experiencia parecida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo una idea? ¿Es un dogma? ¿O es realmente la persona viva, cercana, tu Salvador, y tú quieres que Él sea tu modelo de vida? También, el Espíritu Santo nos da el amor a la iglesia. Nos hace como sentir a la iglesia, no simplemente como esa gran institución, sino la iglesia, mi familia. Permíteme otra palabra, la iglesia, mi madre, porque es la esposa del Cordero, porque es el cuerpo místico de Cristo. Y entonces en el Espíritu yo puedo decir, mi Santa Madre, la Iglesia Católica. Hermanos, me duele cuando escucho personas que dicen, yo soy católico. Con esa afirmación están diciendo que forman parte de la Iglesia Católica, que se reconocen en la fe de la Iglesia Católica, pero añaden, pero yo no creo todo lo que dice la Iglesia, yo tengo mis reservas. Entonces, la Iglesia no es sentida como algo tuyo personal, sino muchas veces como alguien que está fuera de ti. Yo recuerdo las palabras que están escritas sobre la tumba del fundador del movimiento de Schoenstatt, el padre Kentenich. Amó a la iglesia. Quiso que esa frase
fuera el resumen de su vida. Amó a la iglesia. Y volveremos sobre el tema de la iglesia, pero me importa subrayar esto, porque no olviden que la iglesia nació el día de Pentecostés y nació del Espíritu Santo. Como Jesús de Nazaret nació de María Virgen y del Espíritu, así la iglesia nació del pequeño grupo de los discípulos de Jesús y del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Hermanos, si aman a la iglesia, cultiven ese amor. Y si sienten que les falta más amor a la iglesia, pidan al Espíritu Santo que los conduzca a ese amor, a esa experiencia. Hay algo más. El Espíritu Santo también es el que nos asiste y nos fortalece en la lucha contra el pecado. Recuerden el capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, cuando nos dice que nuestra vida es una lucha, que dentro de nosotros hay una guerra entre el espíritu del mundo y el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. El espíritu del mundo nos lleva al pecado. Y allí San Pablo enumera una serie de faltas, una serie de pecados de aquel que se deja guiar por el espíritu del mundo. Pero los frutos del espíritu son bondad, alegría y paz. Y no es lo mismo luchar contra nuestras pasiones solo con la fuerza de nuestra voluntad y luchar con un corazón nuevo lleno del amor de Dios por el Espíritu Santo. Recuerdo la expresión de un señor, un hombre mayor, que un día en su confesión me decía estas palabras. Había enviudado todavía bastante joven. Desde hace más de 25 años, el Señor me dio el don de la castidad. Claro, reconocía que él había procurado evitar toda forma de pecado, pero sentía que esto no era tanto el fruto de su esfuerzo, sino un don, una gracia del Espíritu Santo, que le había dado el gusto por vivir ahora su viudez en castidad. Y esto vale también para nosotros. Todos nosotros sentimos que debemos luchar en contra de nuestras inclinaciones, de nuestras pasiones. Pidamos que sea el Espíritu de Dios que nos da el gusto por la vida en gracia, el gusto por rechazar todo lo que se opone en nosotros a la voluntad de Dios. Recuerdan que uno de los dones del Espíritu Santo es precisamente el temor de Dios. Temor de Dios que no es miedo a Dios, sino que es como una sensibilidad espiritual, que procuramos evitar aún las faltas más pequeñas, porque amamos a Dios y porque nos duele todo lo que mengua en nosotros ese amor a Dios. Hermanos, si repasamos un poco todo eso, ¿no? El Espíritu Santo que nos da la experiencia del amor del Padre. El Espíritu Santo que nos da enamorarnos de Cristo Jesús. El Espíritu Santo que nos hace vivir un profundo amor a la iglesia. Un Espíritu Santo que en nosotros lucha con su gracia para apartarnos del pecado. ¿Qué podemos decir? La vida cristiana es entonces vida en el Espíritu. En la medida en que el Espíritu Santo entra en nosotros, produce estos frutos de santidad.
Y en la tradición de la Iglesia también se habla de los dones del Espíritu Santo. Yo diría que es como una ejemplificación de lo que el Espíritu produce en nosotros, ¿no? El espíritu de sabiduría, ver las cosas con la mirada de Dios, tener el sabor de las cosas espirituales, el don de inteligencia, que nos hace como penetrar en el misterio de Dios, no para guardarlo, sino para disfrutarlo. No es lo mismo conocer una verdad e interiorizarla, hacerla propia. El don de ciencia, que nos permite saber aprovechar de todas las cosas que Dios nos da y que también necesitamos para nuestra vida, pero siempre con la sabiduría de Dios, dando a las cosas materiales el justo valor, no permitiendo que el apego a lo material nos haga olvidar la prioridad de Dios. No. El don del consejo, para que nuestras decisiones, sobre todo las decisiones importantes de nuestra vida, la tomemos no a base de sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios, ¿no? El consejo que nos hace optar por lo que más le agrada a Dios. Y el don del consejo, que nos ayuda también a aconsejar, ¿no? Ayudar también a los demás a tomar en su vida las decisiones que le agradan al Señor. El don de fortaleza, en dos campos. Fortaleza para resistir a la tentación, para cortar con el pecado. Y el don de fortaleza para practicar el bien, para ser generosos seguidores de Cristo. Fortaleza, estaba pensando ahora en este año de la misericordia, para practicar las obras de misericordia saliendo de nuestro egoísmo y de nuestra indiferencia. Fortaleza para dar testimonio del Señor en todas partes. El don de piedad, que nos inspira la ternura, la delicadeza en el trato con Dios. El don de piedad, por ejemplo, que se manifiesta en el gusto de la oración, ¿no? Que me hace sentir alegría de poder estar con Dios. Y también el don de piedad que me enseña a tratar con bondad a los demás. El Papa Francisco de nuevo nos recuerda, en este año jubilar debemos rechazar como la indiferencia, la cultura de la indiferencia, para dedicarnos, para promover la revolución de la ternura, el don de piedad. Y finalmente el don del temor de Dios, que no es miedo a Dios, sino delicadeza de conciencia para evitar todo lo que a Él no le agrada. Hermanos, ¿cómo necesitamos todos de estos dones del Señor para nuestra vida cristiana? Pidámoslos. Para eso está el Espíritu Santo, para enriquecernos de sus dones. Y permítame tocar un último punto. El Espíritu Santo en la misión evangelizadora de la Iglesia. Noten que es uno de los capítulos de la exhortación del Papa, el gozo del Evangelio. Evangelizar en el Espíritu. Bueno, recordemos que es el Espíritu Santo el que, transformando el corazón de los primeros discípulos, los lanza a la evangelización. Aquel grupo miedoso que estaba con las puertas cerradas por miedo a los judíos,
Cuando recibe el Espíritu, abren las puertas y empiezan a anunciar el Evangelio de Jesucristo a la masa que se había reunido, ¿no? Entonces, les quita el temor, les da el impulso, les da también la sabiduría y la fuerza de testificar con las señales del reino de Dios, la palabra que van anunciando, y lo lanza a la misión universal. Yo siento que la preocupación, la insistencia del Papa hoy para una iglesia evangelizadora, para una iglesia que no tiene miedo ante las dificultades, las persecuciones, ante quizá la disminución de la práctica religiosa, que no se encierra entonces en el pesimismo, en el llanto, en el temor, sino que al contrario, ¿no? Es una iglesia en salida, una iglesia que es consciente de que tiene un tesoro para el mundo, y el tesoro es Cristo, es su palabra, es su gracia, es su salvación, y que busca las que llama periferias humanas, es decir, los grupos menos evangelizados, para llevarles el mensaje de Jesús. No, el Espíritu Santo en la iglesia será siempre un Espíritu Santo que inquieta a la iglesia, que no la deja tranquila. No, prefiero una iglesia manchada, una iglesia herida, para mezclarse con los sufrimientos humanos, a una iglesia limpiecita, a una iglesia sin problema, nos dice el Papa. Y esa es la iglesia del Espíritu, que la lanza, ¿no? Imaginémonos, 12 hombres, sin recursos, sin apoyos humanos, lanzados a la aventura de conquistar el mundo para Cristo. Uno dice, pero esto humanamente hablando es una locura. Pero no es una locura cuando esos hombres son poseídos por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, que ante todo nos confirma en la verdad, nos hace penetrar en la verdad del Evangelio, nos hace sentir que Jesús es el que ilumina al hombre para que sea realmente feliz. El espíritu de fortaleza que nos ayuda a superar los desafíos y las dificultades, sobre todo el espíritu de amor que nos impulsa. El amor de Cristo, decía San Pablo, el amor de Cristo me empuja, pero casi me obliga, porque si Él murió por todos, entonces nosotros debemos también dar la vida por Él. Hermanos, ahora concluyendo, nos preguntamos, todas estas maravillas, todo lo que el Espíritu Santo significa en el cristiano, ¿cómo yo lo puedo tener? Es decir, en otras palabras, ¿cómo yo puedo hacer eficaz en mí la presencia, la gracia del Espíritu Santo? No es nada imposible. Y no es nada que no pueda tener cualquier cristiano que cree en Jesús. Para mí son como 3 cosas, 3 condiciones. Y los invito a poner mucha atención. Primero, sentir la necesidad. Pedirlo de verdad, dejarlo actuar. Sentir la necesidad. Estar realmente convencido que no hay vida cristiana sin la presencia y la gracia y la fuerza del Espíritu. O piensas que si está el Espíritu, qué bueno, pero si no está, no es tan importante. La primera cosa es eso. No hay verdadera vida cristiana sin la gracia del Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero llevar una vida cristiana, entonces yo lo necesito. Y porque lo necesito, lo pido entonces
a mi Padre Celestial por medio de Jesús, porque el Espíritu Santo es el fruto de la obra redentora de Jesús. Y lo pido, no así nada más, ¿no? De labios para afuera. Lo pido de verdad, lo pido de verdad. Y Cristo está feliz que le pidamos el don del Espíritu Santo, porque para eso ha venido al mundo, para eso ha muerto por nosotros, para que recibamos el Espíritu. Sería como que tengamos ahí en el banco un gran depósito y nosotros vivimos en la miseria. Y está allí el depósito. Y el depósito es el don del Espíritu Santo. Pedirlo de corazón. Pedirlo de corazón. Y una cosa, después dejarlo actuar. Porque cuando el Espíritu entra en nosotros, Él nos guía, Él nos habla. Él nos habla de la voluntad de Dios, del gusto de Dios, de las exigencias de Dios. Y entonces dejarlo actuar y ser dóciles al Espíritu Santo. Él me pedirá cortar con ciertas actitudes que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa amistad no te conviene. Ese apego a lo material, esa pereza, esa mediocridad, esa falta de oración. El Espíritu Santo también nos juzga y que bueno, nos hace ver la verdad, pero sobre todo nos impulsa a lo bueno, nos hace sentir el anhelo, el gusto, la alegría por la santidad. No tengamos miedo de esa palabra. Ni pensemos que santidad es nada más el privilegio de algunas personas extraordinarias. La santidad es la vocación de cada cristiano. Y en cada una de las vocaciones en que el Señor nos ha puesto a nosotros. Santidad de sacerdote, claro, claro. Santidad de religiosos y religiosas. Santidad de matrimonios llamados a la santidad. Santidad de jóvenes que se enamoran de Cristo y quieren vivir una vida según los valores del Evangelio. Resumo con estas palabras. Es de un santo. ¿A dónde llega el Espíritu? A donde es deseado. A donde es invocado. A donde es recibido. A donde es escuchado. Lo repito porque es importante. ¿A dónde llega el Espíritu Santo? A donde es deseado, es decir, alguien que siente su necesidad. A donde es invocado, a donde es recibido, a donde es escuchado. Y recuerden, hermanos, el Espíritu es para todos, pero lo recibe solo aquel que quiere recibirlo. Y quiero concluir, pues, esa conversación, ese compartir el gozo del Espíritu Santo con una invocación. Gracias, Espíritu Creador, porque has visitado nuestras mentes y has llenado de tu presencia nuestros corazones. Gracias porque eres el Consolador, el don maravilloso del Padre, el agua viva, el fuego, el amor y la unción espiritual. Gracias por todos los dones y carismas que has regalado a los hombres con los que has embellecido a la Santa Iglesia, la esposa de Jesucristo. Gracias por las palabras de verdad que has puesto en los labios de los profetas, de los pastores de tu pueblo, de los misioneros y de todos los evangelizadores. Gracias por la luz de Cristo que has hecho brillar en nuestras mentes y por su amor que has derramado en nuestros corazones. Gracias porque nos has iluminado en las decisiones importantes y nos has apoyado en la lucha contra el pecado. Gracias
porque nos has dado a conocer el rostro del Padre y nos has enseñado a llamarlo Papá. Gracias porque nos das el sublime conocimiento de Jesucristo y nos enseñas a proclamar: Jesús es el Señor. Gracias porque estás presente en la Iglesia, la santificas, la embelleces con tus carismas y nos inspiras la fe y el amor a nuestra Santa Madre. Gracias por lo que eres, el Espíritu de la verdad, del amor y de la santidad. Gracias por todo. Espíritu Santo, gracias. Aleluya.